Una mañana más de jueves volvemos a traer a los estudios de Torrevieja Radio a los integrantes de la Guardia Civil y vamos a hablar, Gertrude, de un tema bastante interesante, por cierto. Pues sí, como cada 15 días, que son muy interesantes, y en este caso vamos a tener al teniente, tenemos ya aquí en los estudios, Alejandro, y dime el tema que vamos a hablar, Rafa. Te lo tengo que decir yo. Tú, siempre, tú. Mejor que lo diga él. Venga, ¿no? pues entonces vamos a darle los buenos días ya, Alejandro. ¿Cómo Alejandro, estás? buenos días, teniente. Muy buenos días, pues genial otra vez estar aquí con vosotros. Pues igualmente recíproco y con ganas de que volviera por aquí, por los estudios. Bueno, pues como bien decía mi compañero, vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos gustaría que nos comentara qué es el tema que vamos a abordar hoy. Bueno, pues hoy venimos aquí desde la Guardia Civil de Torrevieja para comentar un poquito los temas de actualidad y sobre todo las tipologías delictivas que estamos teniendo. Yo como jefe del área de prevención de la delincuencia pues me encargo sobre todo de eso, de prevenir, de intentar que no se produzcan, que no se lleguen a producir esos delitos, Sí. que por desgracia al final pues no siempre es posible prevenirlos. Entonces lo que me gustaría hablar es un poquito de lo que estamos teniendo durante los últimos días, últimas semanas, sobre todo a raíz después de Semana Santa, esas tipologías delictivas que tienen mayor incidencia y pues tratar de que los ciudadanos estén prevenidos para evitar ser víctimas de estos delitos. Bueno, pues como dice Rafa, ¿verdad? Muy interesante. Vamos Está claro que va a ser interesante. Sí, a ver cuáles son para, sobre todo, intentar ayudar, ¿verdad?, a la ciudadanía pues y prevenir que puedan evitarlo. Pues sí, efectivamente. Durante estos últimos días pues hemos notado un pequeño repunte en los hurtos en interior de vehículo. Normalmente la modalidad que están utilizando es o bien al descuido, cuando por ejemplo pues en los supermercados estamos notando que esos descuidos en los que vamos a coger el carrito de la compra o estamos dejando las compras en el maletero, pues al descuido nos abren la puerta delantera y nos hurtan pues un móvil, un bolso, cualquier cosa de valor puede ser objeto de este tipo de delitos. Después también hemos notado un pequeño repunte en la zona sobre todo céntrica de Torrevieja de los hurtos, de los robos con fuerza en interior del vehículo, es decir, a través de la fractura de alguna de las ventanillas. Como consejo, pues creo que ya lo hemos tratado en anteriores ocasiones, pero evitar siempre dejar a la vista cualquier tipo de objeto de valor, porque al final suele ser el método de selección del vehículo es, pues, si hay o no hay objetos de valor en el interior a la vista, que se vean desde el exterior. Otro tipo de tipología delictiva es el tema de las estafas por internet, que también es recurrente, pero van variando en la artimaña, la argucia que utilizan para engañarnos. Concretamente hemos tenido unas cuantas denuncias en las cuales la víctima recibía un mensaje de texto a través de WhatsApp en el que se le decía que era su hijo o su hija que había perdido el número de teléfono o el teléfono anterior que tenía. Y entonces pues intentaban, a través de ese número de teléfono, que no era realmente, ni mucho menos su hija o su hijo, claro, intentaban pues recibir transferencias bancarias, por ejemplo, por el pago de algunas facturas que tenían que realizar, que supuestamente tenía que realizar esta persona, la hija o el hijo, o cualquier tipo de pago que tenía que realizar y le pedía dinero a la madre o al padre para pues, bueno, ayudar a su hijo. En fin. Entonces al final acababa accediendo y es curioso porque pedían primero un importe de dinero, después pedían otro y estamos hablando de importes de dinero realmente elevados, más de los 1.000 euros por transferencia. Entonces se repetía en varias ocasiones una transferencia por esto, ahora una transferencia para pagar la luz, otra transferencia para pagar un ordenador que he perdido. Y al final el montante total, pues estábamos hablando de que habían algunas denuncias de más de 5.000 euros. O sea, y realmente han habido personas que lo han creído y que han llegado a esta denuncia, como acabas de decir, de 5.000 euros. Efectivamente. Madre al final mía. es para... un poquito la función que tenemos que hacer es de concienciar un poquito a la población, a los oyentes, para que sepan un poco por dónde van los tiros. Estafas tenemos de todo tipo, pero concretamente los últimos que han estado llegando son de este tipo, haciéndose pasar por la hija o el hijo de la persona. Aquí supongo que también el consejo es desconfiar, ¿no? Cuando una persona o cuando un móvil que no conocemos se pone en contacto con nosotros diciendo que es pues una persona cercana, ¿no? Pues efectivamente, sobre todo con un simple gesto como es comprobar que efectivamente el teléfono de nuestro hijo o hija está inoperativo, pues ya con eso prácticamente desarticulamos la artimaña, porque efectivamente en las propias denuncias viene que pues para darse cuenta de que le estaban estafando se ponía en contacto con su hijo, con el teléfono de su hijo o de su hija,
y efectivamente le decía que no había ningún problema y que no había perdido el móvil, que no necesitaba ningún dinero. Yo creo que en este caso lo mejor es desconfiar de los hijos y así Directamente. no tiene problema. Claro, en estos casos no es fácil seguir el rastro de los estafadores, porque claro, es un número de teléfono asociado a una persona en principio, o una cuenta bancaria también asociada a una persona. ¿No es fácil seguir el rastro? Para nosotros conseguir la titularidad de un teléfono o de una cuenta bancaria es súper fácil, no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el problema de este tipo de estafas? Que siempre detrás de esto hay previamente pues una apertura de una cuenta bancaria a nombre de una persona que no es la que realmente hace uso. Normalmente suelen abrir cuentas bancarias que se pueden realizar esa apertura a través de internet con la simple fotocopia de un DNI. DNI que previamente ha sido extraviado por otra persona que al final es la que figura como titular. Entonces tenemos hecha la trampa. Se abre realmente y después esa persona viene a denunciar que oye, tengo 4 cuentas de la entidad tal a mi nombre y yo no las he abierto. Y ahora encima estoy imputado por un delito de estafa. Y con lo mismo pasa con las titularidades de las líneas telefónicas. Al final sí, tenemos un número de teléfono con un titular, pero en la mayoría de los casos pues no pertenece realmente a la persona que es la protagonista o el autor de las estafas. Entiendo también que esta persona, conozco casos que se te complica mucho la cuestión cuando se te pierde el DNI. Lo más aconsejable aquí también entiendo que es denunciar inmediatamente la desaparición, ¿verdad? Claro, es que en el caso de que no denunciamos ese extravío o ese hurto de la cartera que contenía el DNI, pues no tenemos coartada para después, en caso de que se nos impute un delito, porque, por ejemplo, pues lo que hemos visto, se nos abre una cuenta a nuestro nombre, una persona, con nuestra fotocopia del DNI, y después nosotros figuramos como titular de una cuenta bancaria a la que ha ido dinero proveniente de una estafa. Entonces es muy importante que con esa denuncia que tenemos nosotros de extravío, pues podemos justificar, por decirlo de alguna manera, que esa cuenta bancaria pues se ha abierto de forma fraudulenta. Muy bien. Pues qué importante, claro, lo que dice, hacer la denuncia en el momento que te des cuenta, porque si es que lo has perdido, que se ha extraviado o bien te lo han quitado, lo importante es ir a la Guardia Civil y decir, oye, me ha pasado esto, porque luego puedes tener unos problemas sin comerlo ni beberlo encima, ¿no? Que te han robado la cartera, por ejemplo, ha habido ese hurto, encima luego tienes tú problemas que sales como estafador tú al final. Efectivamente. O sea que la cosa hay que tener muchísimo cuidado y en realidad yo a todas las personas que nos están escuchando, aparte de la broma que he gastado, obviamente lo que hay que hacer es estar muy pendiente de una llamada que tú ves que no es normal, que no es de ¿por qué me está llamando esta persona, no mi hijo ni mi hija? Yo colgaría el teléfono, llamaría a mi hijo y a mi hija y le diría, oye, ¿tienes un problema? No, pues entonces ya sabes que esa persona si te vuelve a llamar es un estafador, no le cojas el teléfono ya sin más y darse cuenta de esas cosas. Nunca que te llame otra tercera persona y que pienses que pueda ser tu hija o tu hijo. Efectivamente. Normalmente para evitar ser descubiertos pues utilizan mensajería WhatsApp porque también existe la modalidad de la llamada porque son capaces de copiar las voces con programas informáticos, pero normalmente utilizan la metodología WhatsApp, que simplemente con el mensaje de texto pues es suficiente para intentar propiciar ese engaño. Claro, es que ahí es fácil de caer, ¿eh? Y bueno, pues también tenemos otros temas que estamos tratando también últimamente, el tema de los conocidos hurtos por el método abrazo. Concretamente, una tipología que se nos está dando dentro de esta tipología delictiva, un método que están utilizando, porque es común pues, que nos intenten abrazar, nos intenten tocar, pero una que ha entrado recientemente es a través del vertido de una sustancia líquida. Nos rocían con un spray, con un líquido, normalmente por la espalda, y casualmente una pareja, unas personas que van detrás nuestra, pues nos ayudan a limpiarnos este fluido de las ropas. Y al final, pues en esa distracción, cuando establecen ese contacto, pues hurtan normalmente, pues eso, objetos de valor, como pueden ser accesorios, collares, relojes, muy sutilmente, porque tienen tanta práctica que ni te das cuenta a lo mejor, muy ¿no? difícil de cerciorarse de que no. Entonces, muy importante cuando entramos en contacto con alguien en la calle, alguien desconocido, siempre asegurarnos de que conservamos todas nuestras pertenencias, sobre todo si son valiosas, porque hay gente pues, que posee relojes muy caros, accesorios como pueden ser collares muy caros, anillos, o incluso pues, las pertenencias que podamos llevar en los bolsillos, utilizan esa distracción, ese contacto físico,
para desviar nuestra atención Claro. y sustraer estas pertenencias. O sea que ¿Qué te también, parece? como decíamos, muy importante también prestar atención a estas situaciones que se dan de manera extraña, ¿no? Sospechar al menos cuando Eso pasa es. algo así, ¿no? Efectivamente. Hay veces que, lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando ves a alguien que lo hablamos, ¿no? No sé si fue contigo, Alejandro, que cuando ves que alguien sigue tu camino, el mismo camino todo el tiempo, yo cuando digo los pasos muy cercanos y que siguen y que no me adelantan, yo miro hacia atrás, ¿no? Y si puedo, me cambio de acera. Por ejemplo, que es también una táctica de personas que nos están siguiendo, pues eso también lo suelo hacer. Y quiero decir con esto que yo muchas veces, a lo mejor, una señora que mira así asustada, yo le digo, no se preocupe, que es que llevamos el mismo camino, pero no se preocupe porque, claro, están también alertadas. Pero tiene que ver, Alejandro, es cuando vean, como decía ahora Rafa, creo que iba a decir lo mismo, casos raros de una pareja que se acerca a ti porque sí, que tú ves ahí algo que no es normal, que... Ahí es cuando tienes que poner distancia, sobre todo, ¿verdad? Distancia Sí, para que al no te final- puedan dar algo que te pueda un poco adormilar a veces. No sé, y llevar y estar... Mira, toda precaución de verdad es poca. A veces somos inseguros por eso, pero yo creo que la precaución hace muchísimo y que hay que ser precavido siempre. Exactamente, un poquito lo que he comentado. Al final mi función es un poquito esa prevención de la delincuencia. Normalmente la realizamos a través de las patrullas, que son los garantes de la seguridad en la calle. Pero es muy importante también que la población esté concienciada de qué es lo que está viendo últimamente, de cuáles son los métodos que se están utilizando más innovadores para así también estar prevenidos. Otro que también estamos teniendo, por ejemplo, es el tema del método lazo en los cajeros. Llevaba ya mucho tiempo sin practicarse, pero hemos vuelto a tener denuncias de este tipo de metodología, y es que ponen una falsa tapa en los cajeros automáticos, y entonces cuando nosotros vamos al cajero para extraer un dinero, pues percibimos que la tapa del cajero automático no se abre. Sabemos que más o menos tenemos un minuto aproximadamente lo que da el cajero para que se vuelva a cerrar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la víctima abandona el lugar antes de ese minuto. ¿Y qué es lo que sucede? Llega el autor, retira esa tapa falsa y accede al dinero que se encuentra en el cajero. Entonces hay que tener también cuidado a la hora de ir a sacar dinero, sobre todo cuando vamos a hacer grandes cantidades, porque normalmente estas personas aprovechan los días de principio o final de mes, que es cuando se suelen cobrar pues las pensiones, los sueldos, sobre todo la gente mayor que mucha pues saca el dinero en efectivo a final de mes. Aprovechan estos días para realizar este tipo de método. Hay que estar atentos, tocar la tapa del cajero automático, cerciorarse de que es una tapa metálica, de que no puede retirarse con la mano, para así evitar caer en este tipo de metodología también. Bueno, pues muy interesante, Rafa. Quería aprovechar, Gertrude, ya que estamos hablando de cajeros y de bancos y también de principios de mes, una cuestión que pasaba muy Hace cerquita de poquito. aquí, en la calle Orihuela, ese atraco que se producía. Y si nos podría decir algo de lo que ocurrió esa mañana, creo que fue el 2 de mayo, si no recuerdo mal, cuando atacaron La la sucursal del Banco Sabadell en la calle Orihuela. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿Se ha conseguido dar con los ladrones? ¿O se sabe algo? ¿O qué se puede decir? De momento la investigación sigue en curso, ¿vale? Entonces por el desenlace de la investigación de momento no podemos hablar. Perfecto. Pero un poquito pues lo que sucedió pues, fueron dos varones, lo que salió un poquito en prensa, fueron dos varones. Y a través de un arma blanca, llevaban un cuchillo, pues amenazaron a la dependienta, bueno, a la persona que estaba... A la cajera en ese momento. La que estaba digamos, atendiendo sí. la zona de caja del banco, de la sucursal. Y bueno, el importe total fueron 500 euros. No Sí. fue una cantidad muy grande porque al final fue dinero en monedas de 1 euro, de 50 céntimos y billetes de 5. Creo que fueron 100 billetes de 5 o algo así. Fueron alrededor de los 550 euros así. Tampoco fue un robo de demasiada entidad, pero sí que es cierto que bueno, pues se activó todo el protocolo para dar con ellos y la investigación sigue el curso. Y además con cara destapada. Sí, la verdad que por su parte pues muy desprevenido, muy descuidado. Se notaba que no tenían ningún tipo de experiencia y que no eran, por así decirlo, ladrones de guante blanco. Entonces, pues bueno, los tenemos completamente reconocidos facialmente. Y la investigación, como digo, la investigación sigue el curso y por supuesto pues acabaremos dando con ellos. Muy bien. Bueno, Pues muy bien. bueno. Queríamos saber, ¿no? Ya que Claro, aprovechábamos también que se... Sí, porque nos pilló a nosotros, entonces sí, bajamos y acababa de suceder y bueno, pues estuvimos, Torrevieja Radio estuvo ahí también interesándose de por si estaban bien, qué había pasado, etcétera. Bueno, pues Alejandro, ¿qué
Gracias una vez más por estar aquí, por Nada. estos consejos que ayudan, ¿verdad, Rafa, a tantas Por personas supuesto. y sobre todo las personas más vulnerables, que son las personas mayores y todas en general, pero ellas sobre todo que tienen que llevar mucho cuidado en todas las cosas que estás comentando, porque al fin y al cabo siempre van a buscarlos a ellos. Sí, al final pues los delincuentes siempre tratan de buscar el eslabón más frágil de la cadena, que normalmente pues por desgracia son nuestras personas mayores. Y hay que tratar de eso, que estén prevenidas y de que sepan un poquito de qué va, de qué va el tema durante pues estos últimos días, que es al final mi trabajo es pues esa recopilación de denuncias de todos los días, lo que nos va entrando, las actuaciones que tienen las patrullas en la calle. Al final tengo toda la información, pues el hecho de venir aquí y poder compartirla con todos nuestros oyentes, pues la verdad es que lo agradezco. Pues nosotros también le Lo agradecemos dicho. esa presencia y esa información. Y nada, nos vemos dentro de 15 días. Nada, Gracias. muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.